Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La ¿Qué revista pasaría informativa si Democracia. perdemos la divisa norteamericana? Así de simple. Bueno, sería buenos días, gracias por la invitación. Santiago, Gonzalo, les saludo amablemente. Bueno, hay varias interpretaciones ahí, pero yo creo que lo que más pesa es la desconfianza que se tiene en el gobierno, ¿no? Yo creo que eso es lo que más pesa. Desconfianza por varias razones. Una, la actitud del gobierno en tomarse fondos que no le corresponden, comenzando con el 40% del IES, después fondos de los profesores, etcétera, etcétera. Es decir, el gobierno no tiene eso ningún reparo, ningún recato en hacerlo. La segunda causa, creería yo, es lo que el gobierno está chiro, como decimos en mi barrio, está sin plata. Y ya vemos lo que es capaz para arrancar. No tiene dinero líquido. No tiene dinero líquido, ¿no? La tercera cosa es la cuestión de que no tiene palabra de caballero. Han habido tantas cosas que el gobierno ha dicho y que no las ha cumplido, que la gente también desconfía. Y la cuarta, creería yo, la más preocupante para mí, es el proceso técnico, ya que está utilizando esa palabra, para tratar de implementar el dinero electrónico. Eso es un fracaso tras fracaso y un engaño tras engaño. Recordemos que la implementación... Usted dice a través del dinero electrónico. A través del dinero electrónico, que aparentemente es lo que se pretende, porque así funciona la lógica. Acordemos que el dinero electrónico se anunció hace más de 2 años. El decreto, aquí tengo anotado la resolución 055 del 28 de febrero del 2014. Ahí se decía que el dinero electrónico se lanzó de improviso, porque ya no nos acordábamos de eso desde la época de Pedro Duzag y de Delgado, Pedro Delgado. Y algo Duzag. Y el señor Duzag, el claro, argentino. Y Pedro Duzag, los argentinos, etcétera, etcétera. Ya no nos acordábamos de eso. Cuando de repente, pues en febrero del 14, se lanza ese decreto 055 que decía una cosa, conminaba y decía, todo agente económico deberá aceptar el dinero electrónico como parte de pago en todas las transacciones. Los obligaba a todos. Obviamente hubo una reacción de toda la gente diciendo, un momento, a mí no me obligan a utilizar otra cosa que no sea el dólar. ¿Y quedó vigente? No, esa debe haber nunca... desaparecido. Oficialmente no se la quitó. Sí. Pero hubo tal reacción que lo que el gobierno dijo, lo que muchas veces dice, que le han sacado de contexto. Ahí está la resolución. Yo la leí varias veces en varias partes. Decía eso, sí, la obligatoriedad, pero la gente reaccionó. El gobierno se mantuvo tranquilo por 1 año. Pensamos que ya se había olvidado la cosa. 1 año después, más de 1 año después, el 16 de abril se lanzó la resolución 064, donde se decía, no, ya no es obligatorio para la gente, pero sí para los macroagentes, es decir, los bancos y financieros, el utilizar. Ahí, en cambio, la reacción de la gente fue por algo lógico. Pero ¿con qué dinero van a respaldar los bancos si no es con los depósitos? Y de los depósitos somos dueños única y exclusivamente los depositantes. Santiago Bucaram, bienvenido, economista. Muchas gracias por la invitación. Sin preguntas, lo que quiera decirnos. Coincido plenamente con lo que acaba de decir Alfredo. En el sentido de que esa desconfianza que se tiene con el dinero electrónico es una desconfianza que nace de la desconfianza hacia el gobierno. Ahora, partamos de un punto. ¿Usted dice con otro presidente tal vez la gente aceptaría el dólar? Perdón, ¿el sucre o la moneda? No creo. Ahora, no llega hasta allá. Justamente recordemos cómo se aceptó o cómo se adoptó la dolarización. Antes de adoptarse la dolarización, ya había una dolarización de facto. Entonces los agentes ya habían aceptado el dólar como su moneda. ¿Qué tiempo estaríamos con el dólar como moneda práctica de todos los días? Por lo menos debe haber ocurrido aquello en unos 2-3 años, ¿no? Fácil. Más, ¿no? Mire, desde que se acabó la sucretización. Acérquese al micrófono. Desde que se acabó la sucretización. Exactamente. Desde ahí comenzamos a dolarizar. Y de hecho, justamente por eso esas ideas
ya venían desde el comienzo de los 90. Desde el comienzo de los 90 ya se tenía esa adopción de facto, adopción informal del dólar. Solamente faltaba que se lo adopte de forma legal, pero ya el sistema estaba dolarizado. Entonces, para cambiar de moneda hay un cambio espontáneo. Se puede hacer un cambio espontáneo, pero también se puede hacer un cambio obligado. Y ese es el temor de las personas, que a través de ley se establezca un cambio obligado de moneda. Y no solamente es por la ambigüedad de las leyes en las cuales, o las leyes, resoluciones, decretos, en las cuales se habla del dinero electrónico, sino que son las actitudes y las acciones que toma el gobierno. Por ejemplo, el impuesto de salida de divisas, el último impuesto de salida de divisas, en el cual se cambió el monto de $10,000 a $1,098 y se puso muchas más restricciones para la salida de divisas, ya hace a los agentes económicos pensar de que estamos en una situación muy similar a la de Venezuela, que es incautación de divisas, y de alguna manera vamos en dirección hacia un manejo de las divisas o un control de las divisas. Entonces, por más que el gobierno esa no sea su intención, el hecho de que sus acciones y sus precedentes, como lo decía Alfredo. Perdón, y sus necesidades también. Sus necesidades. Y además, por ejemplo, hay algo también interesante. El hecho de que cuando hablemos de dinero electrónico, el gobierno esté empecinado en que éste sea manejado por el Banco Central, también genera sospecha. ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo es manejado por la banca privada. De hecho, en otras partes del mundo, ni la banca privada, sino cualquier agente. Por ejemplo, si hablamos que este dinero electrónico, el objetivo es una especie de medio de pago. Tenemos que en Estados Unidos, por ejemplo, tienes PayPal, que no es un banco. Tienes Google Wallet, que tampoco es un banco. Tienes también incluso prepaid debit cards, que son tarjetas de crédito, tarjetas de débito prepagadas, que incluso hasta Walmart y Sears, que son dos locales que son de venta de artículos minoristas, las proveen. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en Ecuador se cree o se está indicando de que es algo tan delicado que lo debe poseer el monopolio el Estado? Si al final del día, si estamos hablando de un medio de pago, no tiene nada de delicado. Un medio de pago es un medio de pago, y lo que ganan las personas que manejan ese medio de pago es simplemente la liquidez inmediata para obtener réditos de corto plazo. Entonces, no se entiende esa actitud del gobierno de la renuencia de que el sector privado participe. No se entiende cosas como que en la ley aparece palabras como canje, en resoluciones aparece palabras como paridad. Si de nuevo, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una billetera electrónica, que fue como inicialmente lo vendieron. Entonces, todo esto genera mucha desconfianza, y genera también desconfianza el hecho de que ese monopolio va a una institución que está comportándose de una manera totalmente irresponsable, que es el Banco Central. El Banco Central del Ecuador, en el último boletín monetario semanal... Que le escuche el semanal, economista Martínez, ¿por qué está actuando irresponsablemente el Banco Central? Eso es lo que quisiéramos saber todos. Quisiéramos saber... ¿Cómo le comprueba que está actuando irresponsablemente? La Reserva Bancaria, en el último boletín monetario semanal, la Reserva Bancaria está en $3,364 millones. Esa es la Reserva Bancaria. Y las reservas internacionales, que deberían respaldar esas reservas bancarias, están en 2.352 millones. En otras palabras, solamente tenemos respaldados 70% de las reservas bancarias. Es muy bueno. Lo bueno es que los bancos ya preveían esto y ellos tienen reservas adicionales. Así que, por suerte, este comportamiento irresponsable no está afectando al sector bancario, pero es algo que hay que notar. Es el sentido de que las reservas internacionales no cubren las reservas bancarias, y de hecho, si las reservas internacionales no cubren los pasivos monetarios, entre los pasivos monetarios está esos 800,000, ahorita $900,000 de dinero electrónico. De ahí que virtualmente se puede decir que la cantidad que tenemos ahora de dinero electrónico, los 900,000, no están respaldados. No están respaldados. Porque, de nuevo, los activos líquidos, que en este caso están representados por las reservas internacionales, ese es otro tema. Activos líquidos, nadie sabe qué es, pero en este caso lo más sensible, lo más tangible de un activo líquido son las reservas internacionales de libre disponibilidad del Banco Central. No cubren las reservas bancarias y peor van a cubrir los pasivos monetarios, entre los cuales está el dinero electrónico. De ahí que se puede indicar de que
no está al día de hoy esa pequeña cantidad de $900,000 respaldado. Y si no pueden respaldar esa cantidad, ¿qué nos asegura que van a respaldar una cantidad mayor? ¿Y a dónde está yendo ese dinero? La primera sospecha es que está yendo al Estado. ¿Por qué? Porque actualmente el crédito del Banco Central del Ecuador hacia el gobierno central está en 2.534 millones. Y ha crecido desde los 900 millones del año pasado hasta 2.500 millones. Entonces, hacia allá aparentemente se está yendo esos fondos. Y la pregunta sí habría que hacerle al Banco Central, ¿por qué se está comportando de esta manera? ¿Por qué el crédito al gobierno es tan alto? ¿Por qué no se ha hecho una política de mejor manejo de las reservas internacionales de libre disponibilidad? ¿Y de qué manera quieren ellos que se tenga confianza en el manejo del Banco Central si tienen este comportamiento? Y por lo tanto, ¿de qué maneras quiere que se tenga confianza en el dinero electrónico si es que ellos presentan esta forma de actuar? Que el dinero electrónico se solventa o se sustenta en depósitos que se hacen en el Banco Central del Ecuador. Entonces, y ya habíamos visto que el Banco Central del Ecuador, su liquidez la está utilizando para darle crédito al gobierno. Entonces, se creería que es más enfocado hacia darle liquidez al gobierno. Ahora, si se hubiera querido dar liquidez al sistema económico, a toda la economía ecuatoriana, hubiera sido mucho más factible que este dinero electrónico lo maneje los bancos privados. ¿Por qué? Porque al manejarlo los bancos privados se hubiera beneficiado del multiplicador del dinero que tienen los bancos. Entonces, ahí sí se hubiera generado esa creación de liquidez que tanto habla el asambleísta. Ahora, el problema es este. Sí, el dinero electrónico no hay que tenerle miedo, así como no hay que tenerle miedo a la energía nuclear. La energía nuclear es fantástica. La energía nuclear te permite a ti tener energía eléctrica y toda la energía posible con alta eficiencia y con poco esfuerzo. Sin embargo, el problema de la energía nuclear es que puede ser utilizada o para generar energía o para generar bombas de destrucción masiva. Depende de en qué manos estén y depende en qué marco regulatorio esté. Tal cual como está el marco regulatorio, tal cual como se está manejando la economía, tal cual como se está manejando el Banco Central, parecería o hace pensar a los agentes, porque los agentes, las personas comunes no son tontas, hace pensar de que esa energía nuclear, ese dinero electrónico, no va a ser utilizado para los fines que debería ser utilizado. Porque inicialmente la concepción del dinero electrónico era lograr un aumento de la bancarización de aquellas personas que no tienen acceso hacia cuentas de ahorro y cuentas corrientes, lo cual es fantástico, lo cual es una gran idea. Pero el problema comienza cuando ya esa idea, que es una idea que tiene muchas aristas que son positivas, comienza a degenerarse y comienza a cambiarse y tornarse ya en un instrumento que parecería más instrumento de política monetaria, porque ya no, en el momento que se quiere tener ese monopolio, ya pierde esa concepción de que si tú quieres universalidad, entonces si quieres que universalidad, haz que los bancos privados, y de hecho, no solamente los bancos privados, sino que genera una competencia libre para que tengas varias instituciones que ofrezcan ese recurso, ofrezcan ese servicio. Porque quizás el Estado no tenga la capacidad y no tenga el know-how y no tenga los recursos para llegar a lugares a donde debería llegar. Por ejemplo, a esas personas que no están bancarizadas, que están bien profundo en las zonas rurales orientales, por ejemplo. Pero quizás los bancos sí pueden hacerlo. Por ejemplo, tenemos el Banco de Guayaquil, que ya comenzó con una idea de eso del Banco del Barrio. Entonces, ¿por qué no utilizar hacer economías de escala con esa experiencia para lograr el objetivo final, que es que todo el mundo tenga acceso a un instrumento que le permita estar bancarizado? Pero no el Banco Central. Pero en el momento que se dice, no, solamente el Banco Central, uno comienza a dudar, espérate, entonces tu objetivo no es otro. Claro. ¿Por qué lo limitas cuando deberías hacer economías de escala? Porque tu objetivo sí era aumentar la bancarización, deberías hacer economías de escala, pero estás atacando la economía de escala. Entonces ahí comienza las dudas, ahí comienza el temor por todas estas cosas ambiguas. Esto de tener un monopolio que solamente sea del Banco Central, no definir que son activos líquidos, hablar de paridad cuando estamos hablando, no debes hablar de paridad si estamos hablando de una billetera electrónica, no es moneda. Entonces ya comienzan a generarse dudas y ya comienzan las personas a percibir que esa energía nuclear parecería que no la van a utilizar para generar energía eléctrica, sino para hacer otras cosas. Entonces hay que comenzar a tener mucho cuidado, porque recordemos, el dinero electrónico no hay que tenerle miedo
pero así como el dinero electrónico es positivo, en manos equivocadas puede ser negativo. Economista Alfredo Vergara, ¿usted qué opina? ¿Nos sigue escuchando el señor asambleísta? Yo trataría de resumir todo lo que se ha dicho aquí por los tres contertulios, comenzando con Santiago. Tratando de resumir una cuestión. Mire, el gobierno, por lógica económica, por constitución, por moral, por beneficio de la gente, no puede emitir dinero. Primero, porque la Constitución le prohíbe. Segundo, porque estamos dolarizados. Así es. El gobierno no puede falsificarse a través del Banco Central o a través de cualquier superlugio que se haga. No puede. Eso es una estafa y es una cuestión de lesa financiera. Es toda la plataforma. Es un crimen legal que puede ser castigado este rato con quienes firmen, si es que hacen los señores del Banco Central, de aquí a muy pronto. Recordemos que dentro de un año ya cambia el gobierno. Es totalmente ilegal la emisión. ¿Cuál es la única? Y por eso se dijo desde el comienzo, si es que se quería hablar de dinero electrónico, la única condición que hay que cumplir, pero impagaritablemente, decía, tiene que cumplirse, es que sea dinero prepago, como es, por ejemplo, una tarjeta de débito, o como es el servicio prepago telefónico. No, prepago no tanto por cupos, no, que usted compra el servicio, usted compra $100 pagando en dólares para que dentro de su tarjeta, su cupo o su teléfono se coloquen el derecho que usted tiene de gastar esos $100. Exacto. Siempre tiene que ser prepago como la única manera, no existe otra para que el dinero electrónico no requiera emisión monetaria, porque nosotros no podemos emitir. La primera cosa. Y la segunda cosa, tiene que ser voluntario. Eso no podemos obviar que sea voluntario. El gobierno parece que después de 2 años y medio de lucha por introducir el dinero electrónico, un poco se ha puesto las pilas, bueno, que sea voluntario, pero para eso nos pone a disposición 2 cosas que yo no sé cómo definir, si un soborno o un chantaje. ¿Por qué? Soborno, ¿por qué? Porque se dice, ustedes si utilizan dinero electrónico, pues les vamos a perdonar el 4% del IVA. Eso es un soborno, están sobornando a la gente. O un chantaje. ¿Por qué? Porque les dicen a los empresarios, a los productores, les dicen, si ustedes no aceptan, incluyendo la banca, si ustedes no aceptan el dinero electrónico, pues sencillamente no van a tener acceso a la rebaja del anticipo del impuesto a la renta. Es decir, por lado y lado al productor y al consumidor, el gobierno no soborna o no chantajea. Eso, a mí, personalmente, como ecuatoriano, me parece cierta repulsa y me provoca más desconfianza. Porque hablando en palabras que todo el mundo conoce, es eso lo que está haciendo el gobierno. Yeah. Yo creo, y con esto termino, que lo único que nosotros podemos hacer es sencillamente un poco rechazar, tratar con nuestras acciones, me refiero nosotros a la gente, a los usuarios, no quiero hablar a la gente, pero a todos los depositantes del sistema, el tratar de rechazar un poco esto, esperando a que el año pase, porque sí sería una catástrofe si es que el dinero electrónico comienza a sustituir al verdadero dinero. Economista Alfredo Vergara, usted termina el programa. Yo lo que quisiera terminar este programa, evidentemente hay desconfianza. Un gobierno que ya se va. ¿Usted no la tiene? Desconfianza en el desconfianza, gobierno, el uso que vayan a dar yo tengo mucha confianza en el sistema de dolarización. Han sido 16 años que nos han mantenido totalmente protegidos por los múltiples gobiernos que han pasado acá. No sé, la verdad han tenido muchas fallas, no tanto como se dice, me estoy refiriendo a todos los gobiernos, pero sí una falla en cuanto a la concepción misma de lo que significa desarrollo económico. No, yo no encuentro en ninguna de las declaraciones de los gobiernos anteriores y de esto que se hayan referido al desarrollo económico de un país pequeño, abierto, subdesarrollado y dolarizado, como es el caso del Ecuador. Entonces, ante esa perspectiva, ante esa desconfianza que hay, yo creo que lo único que podemos hacer los ecuatorianos, la sociedad civil, que no tenemos ningún poder excepto nuestra voz, es resistir. Resistir estos embates contra la dolarización, resistir tratando de rechazar esta serie de mecanismos
que durante todos estos dos años y medio han ido cambiando incluso de objetivos. Hablaba Santiago de la cuestión de bancarización, fue con lo que comenzó y fue con lo que los asambleístas de Alianza País justificaban. Ustedes están en contra del pueblo que no quiere. La bancarización, ¿dónde quedó? A partir del primer decreto, a quienes se trataba de obligar es a los bancos, es decir, no a bancarizar, no a quienes no tienen una cuenta, se trataba de favorecer, etcétera, etcétera. Creo que lo que nos toca es resistir. Creo que la solución, la salida a nuestros problemas económicos comenzará necesariamente de aquí a un año. Esperemos que nuestro sistema dolarizado sea lo suficientemente fuerte y nuestra economía sea lo suficientemente fuerte que el peso del petróleo ya no caiga más para poder resistir, ya endeudados como estamos, ya en una debacle financiera como nos encontramos, pero esperando que haya una luz al final del túnel. Esa luz se produce necesariamente de aquí a un año, cuando haya cambio de gobierno. Tenemos que esperar ahí y de ahí comenzar a emergir nuevamente desde esta crisis profunda en la que ahora estamos. Nuestra gente tiene...